Creo que tuve la suerte de estar criada en libertad, en respeto, en una cultura que era la cultura de la República. Ser hijo de exiliado ha sido una riqueza. Sí, he sufrido mucho, mucho. No lo veo como un menos, sino como un más, ¿no? Un orgullo. Un orgullo. Ser hijo de exiliado no me ha afectado. Al contrario, para mí era y es un honor ser hijo de republicano. Pero es gracias a esos hombres que han luchado por toda esa libertad que hoy soy yo quien soy y mis hijos son quien son. El exilio ha traído muchas cosas malas, señora. Ha traído que las familias también se deshicieron. La ausencia hace mucho, cuando las personas están ausentes y que son relativamente jóvenes todavía. Lo que ocurrió en la diáspora de la huida por Cataluña en febrero del 39, pues fue con aquellos campos ominosos en las playas de Argelès-sur-Mer y de Sant Ciprián, tuvo su correlato en el norte de África. Pero quizá por ser menor también el número, ¿no? y porque enseguida la mayoría o los más significados saltaron al continente llevado por el vendaval bélico. Muchos, como se sabe, se afiliaron a los cuerpos voluntarios de marcha del general Leclerc, de la Francia de Gaulle. Bueno, pues quedó como tierra de paso un poco, cuando lo cierto es que allí quedó mucha gente. En África se quedaron la gente del pueblo. En África se quedaron los labradores, los pescadores, los jornaleros, etc. Entonces es una gente que no tuvo tanta influencia interna, ¿no? Ni a nivel intelectual ni a nivel político. De hecho, esto es algo que también produjo un cierto irredentismo durante unos años en el exilio en el norte de África. Se sentían tratados un poco por las propias organizaciones como un exilio de segunda clase. Para mí son tan importantes como todos los demás. De hecho, son más importantes, porque la gente que luchó con las armas en la mano y los que se lo jugaron todo no fueron los grandes nombres de la política y de la cultura, que también, pero los que realmente dieron la cara ante el fascismo fue la gente del pueblo. En febrero, o el 27 de febrero, se pierde Cataluña y quedan
y ya queda poca cosa en el Levante, en manos de los republicanos. Queda Cartagena, la base más importante, con toda la flota republicana, y queda Alicante también. Está la retirada, es decir, ya todo el mundo huye hacia Francia, cae Barcelona y el 27 Francia e Inglaterra reconocen a Franco como gobierno nacional, es decir, que el sentimiento es que la guerra estaba perdida y ellos el sentimiento es que aquello ya les había tocado a Cartagena, ya incluso algunos me decían que los franquistas estaban en la puerta, de las puertas de Cartagena para entrar, ¿eh? Esa es la sensación de debacle total. Los días 3 y 4 de marzo de 1939, en Cartagena, hay un sublevamiento franquista, fascista, digamos, y se hacen con distintas instituciones del ejército, de la marina. Se toma capitanía, se toma la comandancia militar, naval militar, y lo más importante, toman las baterías de costa, que están apuntando a la flota, ¿no? Es el gran peligro de perder la flota, ¿no? Y el día 5 de marzo, un tío mío les avisó, llegó a la casa donde estaban en las afueras de Cartagena y les dijo: están por la calle diciendo arriba España y arrestando a los marinos, a ver qué pasa. Entonces mi padre se puso el uniforme, entonces era ya teniente de navío, se puso el uniforme. Mi madre le dijo: no te lleves la pistola, porque así si pasa algo por lo menos tú no vas. Y se dejó la pistola y dijo: voy al barco a ver qué pasa. Mi padre, antes de salir, le dijo a mi madre: no te preocupes, prepara el desayuno, que para desayunar estoy aquí. Y no se volvieron a ver en 8 años. Bueno, es que sí, claro, son repetidas. Sí. Desde el arsenal de Cartagena me destinaron al crucero Miguel de Cervantes, en el que estuve embarcado hasta el 5 de marzo del año 1939. La flota republicana, compuesta de 11 barcos y un submarino, tuvimos que dejar el puerto de Gibraltar el día 5 de marzo con rumbo desconocido. Es una flota importante, compuesta por 15 buques importantes de altura. Se compone de 3 cruceros, el Méndez Núñez, el Cervantes y el Libertad, el famoso Libertad, que antes de la República se denominaba Príncipe Alfonso. A raíz del advenimiento de la República le cambian el nombre y le pasan en Libertad, ¿no? Son esos 3 grandes buques, 3 cruceros, y después había 11 destructores. Un destructor es el equivalente a una fragata. Salir por el estrecho desde Cartagena imposible, los esperaba la marina italiana. Entonces, claro, lo más lógico es adentrarse en el Mediterráneo, al este, adentrarse en el Mediterráneo y ir buscando quien los pueda acoger. Y hay un punto en que les queda gasoil suficiente o para llegar a Orán o para llegar a Cartagena, pero no saben qué se van a encontrar en Cartagena, y entonces deciden volver a Orán y pedir refugio en Orán. Las autoridades militares y civiles de Orán les deniegan el asilo, la autoridad francesa, el gobierno francés, les deniega el permiso y les indica, les conminan a que sigan rumbo a Biserta, Túnez, que la flota sigue, donde la base naval de Biserta pues tiene bastante capacidad para acoger a toda la flota, ¿no? Allí, a las 12 del día 7, ya el almirante español da la última orden, porque a partir de ese momento son ya los franceses los que dan la orden. Entran a los buques, cierran todos los cañones, cogen las llaves, todas las armas son encerradas y les piden que entreguen las armas personales que tienen como oficiales, etc. Y ahí creo que debe de estar el lago de Biserta lleno de pistolas, porque todos las tiran al lago antes que entregarlas a los franceses. Ahí ya también es cuando algunos realmente
se les viene encima la tragedia. Son recibidos en los papeles, dicen que como hombres libres, pero son muchos militares y muchos soldados y muchos gendarmes como para que sean recibidos como hombres libres. Realmente no, son recibidos amenazados. Lo ignoro porque, pero raras veces se habla de la Marina Republicana. No sé por qué, en cambio se habla mucho del Ejército de Tierra y del Aire. No sé por qué no tenían simpatía con nosotros y por tanto nosotros hicimos todo lo que nos mandaban, todo lo que era necesario hacer. Los marinos republicanos realmente se fueron 4.000 un día y yo creo que es como si se les hubiese tragado el mar totalmente, ¿eh? No se volvió a hablar de ellos para nada. Surcan los mares de la nación, la flota republicana, nuestra suprema decisión. Cuando la flota zarpa de Cartagena, los muelles quedan llenos de gente, abarrotados de gente que está huyendo, de gente que quiere pues, que los embarquen en algún buque para poder huir. A partir de ese momento sí que hay cientos y cientos y cientos de barquitas, de barcos, el Campilo, un montón de barquitas que desde Almería hasta casi, tengo testimonios de incluso de Barcelona, salen algunos barcos, sí, en una condición de barquillos, barquichuelas, cosas de esas, de Valencia salen hacia Orán, hacia todos. Es decir, van saliendo y lo que pasa es que ya casi un mes después, en marzo, el 25, el 28 de marzo, que es lo del puerto de Alicante, es que ahí se concentran ya lo último que quedaba. No nos despedimos de nadie, de nadie. Todo fue como escondido, y allí pasamos todo el día. Llovía sin parar. Pasamos así hasta lo menos las 5 de la tarde. Ahí empezaron a moverse la gente, los unos se dejaban las maletas, los otros se despedían de lejos, los otros... En fin, fue una cosa que nunca se me olvidará. Ese murmullo de lágrimas, de gritos, de cógela, no la cojas, cosas así, ¿comprendes? Y entonces vino el momento donde cogimos el barco, el African Trader. Era un barco era un carbonero. Todavía habían los sacos de carbón en las calas. Y claro, íbamos subiendo, íbamos a la cala todos. Íbamos subiendo y a la cala. Había carbonilla, nos pusimos enseguida todos como entre la humedad de la lluvia y la carbonilla y todo, pues se imagina uno cómo podía estar. Y a la salida de Alicante nos salió el Canarias, el torpillero de Franco, con sus cañones apuntados para bombardearnos. Pero el capitán que llevaba el barco, el African Trader, se metió enseguida como pudo, en fin, yo qué sé. Los náufragos del Stambrook son los 3 últimos días de la guerra. Esos 15.000 españoles atrapados en esa ratonera, ¿no?, esperando esos barcos que nunca habrían de llegar, ¿no?, porque, y eso que estaban apalabrados, ¿no? Había varias compañías que la República había pagado para que trajeran los barcos, pero ya,
unos parias ya que lo iban a ser para siempre, ¿a quién importaban, ¿no? Solamente un capitán tuvo la hombría y el honor y el valor y la decencia de burlar el cerco, de atreverse a burlar el cerco que tenían establecidos los submarinos italianos, la aviación alemana que bombardeaba el puerto y las inmediaciones, y con una cafetera de 1.500 toneladas, un viejo carbonero, el Stambrook, entrar allí con el propósito de salvar al máximo de personas posibles. Era un barco de una tripulación de 30 personas y se llevó a 3.000. Iba escorado de babor, llegó de milagro por su pericia, ¿no? Porque añadía a su valor el ser un hombre muy marinero, ¿no? Es más, durante esa travesía, durante esa noche, que en realidad pudieron ser milenios, siglos, ¿no? Porque ahí se acababa un mundo para siempre, el mundo de la República, de la Segunda República Española. Durante esa travesía tuvo que burlar los bombardeos de los cruceros fascistas del almirante Cervera, que sabiendo que iban cargados de civiles en su mayor parte también, ¿no? Pues los bombardearon, también los submarinos italianos, navegando en zigzag con las luces apagadas, todo el mundo callado en ese hacinamiento, en esa angustia, con esa llovizna, en esa oscuridad. Un minuto después de que zarpara el Stambrook, cayó una bomba de la aviación justo en el lugar donde estaba atracado, levantando un surtidor terrible, ¿no? Por eso, ¿no? Imagínate, ¿no? 15.000 personas, mujeres, niños, hombres desesperados que habían tenido una gran significación en el combate. Muchos suicidios, muchísimos suicidios, ¿no? Antes de ser apresados. En los barcos que lograron, y en los aviones que lograron alcanzar Argelia o Marruecos, se fueron muy pocas personas, un número relativamente reducido de gente, poco más de 10.000 personas, no había sitio para todos, entonces se intentó pues primero que huyeran los que tenían su vida más en un peligro más acuciante. Y estuvimos 27 días fuera del puerto de Orán, porque no nos admitieron tampoco en Orán. Éramos pues 900 y pico de personas, mujeres, hombres, niños, de todo había. Y allí estuvimos 27 días, todos sucios, nos llenamos de piojos, no tenían, en el barco ese no tenían de qué darnos de comer. Hicieron bajar a los hombres y entonces mi padre también lo bajaron, pero resulta que los hombres los montaron enseguida en camiones y los camiones desaparecieron, no sabíamos dónde iban, y a nosotros nos hicieron montar en otro camión y nos llevaron a los niños y a las mujeres a la cárcel de Orán. Nos desnudaron, nos cortaron el pelo, nos pusieron camisas de presos, camisas a los niños, porque a las mujeres las vestían con ropa de hombres. Era una cárcel de hombres, y allí pasamos la noche, nos dieron el plato de hierro como presos. Las mujeres y los niños van a la cárcel y los hombres casi todos van a campo de concentración. Estuvimos un par de meses, un par de días allí, después nos mandaron, siempre custodiados por franceses y senegaleses, a un campo de concentración llamado Meri Cebeus, cerca del pueblo de Magnassi, al sur de Túnez. Allí nos metieron en una especie de chabolas que eran refugios
de los antiguos mineros que trabajaban en una mina cercana de aquel pueblo. A cabo de un tiempo, las autoridades francesas y los senegaleses se dieron cuenta de que nosotros éramos personas normales, honradas y nada más. Y que estábamos allí porque no queríamos combatir, no queríamos seguir con el régimen de Franco. Los más mortíferos, por decir así, aparte de estas prisiones, que no eran campos sino prisiones, eran edificios en Lambesa y Barberús, los propios campos del Transahariano crearon toda una pequeña infraestructura de campos de castigo en los que rara vez había más de unas decenas de presos, pero que quedaron sometidos a más absoluta arbitrariedad. Se convirtieron en pequeños, pues por ejemplo Armandi Urquiz, Merilla, son campos de muy triste recuerdo. Se convirtieron en pequeños reinos de taifas donde la autoridad recaía en manos de un oficial, a veces ni siquiera un oficial, un suboficial francés, gente bárbara, gente que procedía de la Legión Francesa. El campo de Yelfa no es un campo donde vayan a parar los refugiados cuando llegan allí, como Can Morán o como Bogari. Es un campo que se abre para acoger a gente expulsada de Francia. El gobierno de Vichy pues decide que no hay mejor cosa que hacer que emplear esa mano de obra gratuitamente, mal alimentados, mal vestidos, y tenerlos allí en el desierto, vigilados por la Guardia Negra con ametralladoras, y designarle pues a cada uno una tarea que tenían que hacer, de picar piedras, de abrir zanjas, de confeccionar ladrillos para la construcción del Transahariano. Que nunca llegó a ponerse en uso en unas condiciones, en fin, como una manera de cargárselos, de quitárselos de en medio a temperaturas diurnas superiores a los 50 grados, allí gente, pues eso, catedráticos, médicos. Bueno, en condiciones infrahumanas, infrahumanas, sin agua, la acometida de agua la tienen que poner ellos en marcha, tienen que poner letrinas, tienen que poner todo, porque se organizan para tener con latas de la enfermería para poder tener algo para comer, platos, les dan paja solamente, se les llena el campamento entero de chinches. Bueno, totalmente comiendo pésimamente. Bueno, hay que tener en cuenta que el jefe del campo era uno de Croix de Feu, que eran los fachas franceses. Muchos de ellos, cuando podían, se escapaban, pero casi ninguno pudo contarlo después, porque los mataba la Legión extranjera, corría enseguida detrás de ellos, los perros, eso, y a tiro limpio. Hay cementerio en Colombesaria, en Boalma, de refugiados españoles. Mi padre, como era el más joven del campo, tenía 17 años, pues le daban un montón de piedra para romper piedra, ¿no? Para hacer el ferrocarril y mi padre, claro, no terminaba como los otros, terminaba más tarde por las noches, y como terminaba, lo dejaban con una pequeña lámpara de carburo y lo pusieron en la cárcel porque no terminaba. Lo llamaban le trou. Le trou era un zulo, que no podía ponerse de pie. 15 días estuvo. Y 2 veces estuvo en ese zulo. 2 veces, porque otra vez mi padre le gustaba cantar. Cantaba zarzuela. Y un día cantando, no me acuerdo si era Bohemios, y en Bohemios hablan de libertad, pero no libertad como la entendemos nosotros. Una mujer que se llama Libertad, creo. Y mi padre pues empezó libertad, libertad. Lo cogieron, lo pusieron otra vez en la cárcel. Entonces, cuando por fin llega la liberación, el desembarco aliado, esta gente es liberada, entre comillas, porque tardaron tiempo en ser liberados de los campos por los aliados,
y a veces al precio de enrolarse en las unidades para seguir la lucha, en las unidades británicas o francesas. Desembarcan americanos, ingleses, unos 75.000 tropas inglesas y americanas, cientos de buques participaron y desembarcaron en 3 puntos, Casablanca, Orán y Argel, pues a tropas, ¿no? Pero hay una alegría general al saber el desembarco entre estos hombres. Cuando salimos del campo, todo era, yo chillaba a todo el mundo, ya estamos en libertad, ya estamos en libertad. Es que en libertad, la libertad, la libertad. Yo me creía que la libertad era respirar a fondo y comer a su gusto. Y fue muy lo contrario de lo que no podíamos respirar a fondo y la comida no era muy extraña. Mientras la guerra mundial estaba ahí, yo creo que ellos soportaban el campo de concentración porque no había otra solución. A medida que las fuerzas, vamos a decir democráticas, por darle una connotación, avanzaban y conquistaban terreno hacia la libertad, ellos empezaban a tener ya esas ganas y esa esperanza, y ya empezaron a preparar sus maletas de cartón porque verdaderamente iban a saltar. O sea, no había razón de que existiera un cáncer tan profundo de fascismo en España cuando todo el resto de Europa había sido liberada. Eso no lo comprendía nadie. Mientras dura la edad de la inocencia, crees que vas a volver pronto. Y llega un momento en que sabes que no vas a volver nunca. Porque, coño, es que Franco no se moría. Es que duró más que nadie. Mi padre no regresó a España hasta que no falleció Franco. La idea que tenían todos en la cabeza era poder salir de allí, pero no para volver a casa, porque los que pudieron lo hicieron. Salir de allí para irse a Francia, llegar a Francia como pusieran. Muchos salieron de los campos de concentración, se metieron a la Legión extranjera, consiguieron llegar a Francia y pasaron al maquis. Yo sé que todos los años, en Navidad, Nochevieja, todos los años brindábamos por el año que viene en España, por el año que viene en España. Y claro, y así eran años y años y años, y a mí se me hacía eterno el volver a España. Los españoles, los refugiados españoles, se organizaban y hicieron todas las organizaciones que existían en España. Yo todos los domingos por la mañana con mi padre iba a las asambleas. Como otros van a la iglesia, yo iba a las asambleas. Y a veces tenía 14, 15 años y servía de secretario. Me nombraba secretario de actas. Y yo pedía así. Y así que mi pasatiempo del domingo por la mañana era ese. Bueno, en Orán estaba muy dividido, estaba el Partido Comunista, estaba el sindicato, la CNT, estaba el Partido Socialista, estaba Izquierda Republicana, y entonces, claro, a medida que muchos se marchaban de Argelia, unos se iban a América Central o del Sur, otros se iban a Francia, pues a medida que pasaba el tiempo se iba reduciendo el número de españoles, entonces la gente se iba uniendo más, ya había menos diferencia política y más unión de personas y de sentimientos hacia España. Como mi padre era de la CNT tenía en Casablanca un local grande donde hacían teatro. Hacían un periódico, hablaban de las relaciones, lo que pasaba en España y pasaba por el mundo. Y mientras mi padre pues se ponía con unos cuantos a charlar, otros refugiados iban ahí sus hijos y nosotros nos dedicábamos a jugar. Asociación Cultural Armonía, le llamábamos. Y allí hacíamos teatro, organizábamos merienda, hacíamos para los pequeños fiestas infantiles, les disfrazábamos, alquilábamos películas, alquilábamos un proyector, veíamos películas y también hacíamos salidas al campo, sobre todo la que no fallaba nunca era la del 1 de mayo.
con 18 años, empecé ya a militar un poco, porque en Úsda los refugiados del 39 hicieron la Casa de España. Y la Casa de España era de los refugiados. Y con el tiempo, pues ahí venían no solo los refugiados, era un centro cultural donde se reunían todo lo de la inmigración española, refugiados o no. Iban los domingos a bailar, los sábados por la noche, se hacía teatro, se jugaba al billar, hacían campeonatos de billar. El alquiler de un local que al principio se llamó Unión de Juventudes Antifascistas Españolas. Íbamos a plantar con la juventud argelina, a plantar árboles. Plantamos árboles, arreglamos escuelas que destrozadas, limpiábamos playas. Todo eso era el voluntariado, jornadas de voluntariado, ayudar a la juventud argelina a arreglar su país. Y eso pues poco a poco nos iba formando políticamente entre los papás, que nos ayudaban mucho, y las clases, la escuela laica en Francia. Todo eso pues nos ayudaba y nos daba una fortaleza política que poco a poco las plasmamos en un cambio que hubo en el local. Era Centro Cultural Miguel Hernández. Yo era pequeño, pero sé que asistía a reuniones que eran muy largas para mí porque yo me dormía. Claro, mi madre me llevaba a escuchar la Pirenaica, a escuchar esto, a comentar cosas. Sí, yo escuchaba en Radio Moscú y la Pirenaica. Habla Radio España Independiente, Estación Pirenaica. Además de por nuestras habituales ondas de 19, 25 y 26 metros, transmitimos todos los días por estas ondas volantes sin interferencias. Y mi padre, según tengo entendido, pues con un grupo de otros exiliados, pues montan un pequeño taller de alpargatas y zapatos. Entonces compran pieles o compran tejidos y hacen zapatos manuales. Mi madre está en Orán y por lo que me decía ella, que creo que ella teniendo a mi hermana, trabajaban de una portería, estaban viviendo en una portería y de noche hacía jabón. Y con el jabón que hacía por la noche lo iba a vender al otro día por la mañana y con eso sacaban algo para comer. Y papá encontró un trabajo en la compañía de Wagon-Lit, que se llama, que son restaurantes, hoteles y todo esto, y ya hizo toda su carrera ahí, en esta compañía, como director de hotel. Comida española. Sí, siempre, comida española. Mi madre pues guisaba pues eso, sus lentejas, sus pucheros, sus patatas con costilla, sus gazpachos. Como todo buen valenciano, la respuesta es la paella, que la bordaba, como todos los papás valencianos. La elaboración de la comida española, el cocidito, las lentejas, las judías. Y tenía ya 11 años, pero me pusieron en la primera escuela de párvulos, en las que normalmente se entra a los 6 o 7 años. Y recuerdo que rápidamente, en la calle, jugando y todo eso, aprendí el francés. Y al aprender el francés, como todos los compañeros me habían aprendido muchas cosas, pues fui pasando al nivel siguiente y poco a poco casi recobré el retraso que había tenido. Me quedo todo un año en Argel y es ahí que me ponen, como decía Miguel, a párvulos. Y yo cuando vine de España tengo que reconocer que la escuela, Franco no pudo suprimir lo que la República había hecho. Y cuando llegué a Francia, pues conocía las tablas de multiplicación todas, conocía las fracciones, conocía muchas cosas que cuando fui a escuela y que casi no hablaba francés y me preguntaban sobre las matemáticas, pues se daban cuenta, no, este niño no lo podemos guardar aquí, y me pasaron de clase en clase. Vivíamos en un barrio, pues había árabes, judíos,
cristianos, franceses, españoles. Orán fue una ciudad multirracial, muchas religiones, muchas razas, y ahí vivíamos en fraternidad, jugando siempre juntos, árabes con franceses, con españoles, cualquier nacionalidad, cualquier religión, éramos amigos. El hecho de llegar a Orán a los 11 años llegaba un poco como si entraras en Bagdad. Mi padre lo presentaba así, me llevaba, pongamos, a los barrios moros y veías los moros sentados por el suelo, uno que estaba ahí al medio, y mi padre decía, está contando las historias de la 1001 noche. Y era un hombre que allí que hablaba y los otros que los escuchaban. Veías uno que hacía de dentista en el suelo y tenía ahí un montón de dientes y venía de cuando en cuando uno y ¡tac!, le arrancaba el diente y lo ponía allí en el montón. En fin, era para mí como si viera una película de esas que hacían los americanos en esa época, El ladrón de Bagdad o María Montes en Ali Baba y los 40 ladrones. Para mí, Orán era eso. Nosotros nos hemos, o por lo menos yo y como yo en mi barrio, nos hemos acostumbrado a respetar un poco las costumbres de los demás. Conflicto por religión no hemos tenido jamás. Conflicto por el fútbol, los que fueran. Pero por religión y por ideas, jamás. Nosotros no hemos tenido ningún problema, ni con los franceses ni con los árabes. No hemos tenido problema ninguno. En aquel entonces viene que el francés era el que mandaba. Se cohabitaba con los franceses nativos de aquellas regiones que eran en mayoría hijos de españoles, nietos y bisnietos de españoles que vinieron a África del Norte mucho antes de la Guerra de España, en los tiempos del hambre. Los pienuares en aquella época no nos querían a nosotros. Llevaban los mismos apellidos que nosotros, se llamaban López, se llamaban Martínez, se llamaban García, pero eran franceses. Y mucho se negaban a hablar español. En el ambiente político interior ahí descubrimos que había racismo, ¿no? Que estaban los franceses autóctonos de Francia, que ellos llevaban el mando, las grandes administraciones. Después estaban los pieds-noirs, eran de origen de todo el Mediterráneo, ¿no? Después estaban los indígenas, que eran los argelianos, los moros, que eran la mayoría, eran 9 millones, pero no tenían gran derecho a nada. Pues mi padre, yo siempre recuerdo que me decía, fíjate bien, están en su país y son nuestros criados. Yo era pequeña, ¿no? Entonces yo entiendo lo que me quería decir, ¿no? Me decía, fíjate qué injusto, ¿no? Cuando ya por fin parece que bueno, van a tener una vida tranquila y tal, ¿no? Después del 45, pues se encuentran con que las sociedades coloniales se empiezan a agitar. Lógicamente los pueblos árabes, que además aportaron un tributo de sangre enorme a la causa de Francia durante la Segunda Guerra Mundial, murieron miles y miles de árabes luchando por Francia en nombre de una bandera que les estaba aplastando. Era así de claro, bueno, el racismo era brutal. Entonces los españoles se quedaron espantados de la miseria en la que vivía la población árabe y no se sorprendieron mucho cuando se empezó a agitar, ¿no? Y empezaron las reclamaciones de independencia. Marruecos era un protectorado por 50 años. Se cumplen los 50 años y Marruecos reclama su independencia. Se acabó el protectorado, se acabaron los 50 años, Marruecos para los marroquíes. En el año 1956, Francia dio la independencia a Túnez, mandada por un tal Habib Bourguiba, que fue el primer presidente de la República Tunecina. Desde aquel momento, los árabes, la población árabe, nos vieron muy mal. Los mismos que antes nos trataban bien y nos acogían con las manos abiertas. Tan pronto recibieron la independencia, cambiaron completamente de forma de ser y de carácter. Tanto es así que una noche, estando dormidos en una casa que pertenecía a un señor italiano, empezaron a insultarnos, a romper las puertas, a llamarnos de todo.
A mi suegro le dijeron, y mi suegro vivía en un pueblo llamado Ben Metir, que estaban construyendo un gran pantano. Fueron a su casa y le dijeron, la valise o lo cerqué. ¿Qué quiere decir? ¿La maleta o el ataúd? Tuvieron, igual que nosotros, tuvimos que salir pitando de Túnez y dejando el país, del que guardo todavía buenos recuerdos. Pues al principio, cuando se estalló el acontecimiento, pues estaban moralmente de acuerdo con ellos, con que sacudieran el yugo de la dominación. Pero a medida que iba avanzando la guerra, pues se daban cuenta de que los argelianos luchaban esencialmente por la independencia y nada más. Y ellos les decían, pero hombre, aprovechar el hecho de que os habéis rebelado para después, si ganáis, establecer una sociedad más justa. Pero nada, eso por una parte, que socialmente no daban ninguna señal que les pudiera satisfacer a ellos, libertarios, anarquistas. Y por otra parte, el hecho de que se apoyaran sobre la religión. Ellos decían, nosotros hemos combatido al cristianismo en España, no vamos a ayudar al islamismo en Argelia. Mis padres eran pro Argelia independiente, ¿de acuerdo? Era lógico, ¿no? Con el pensamiento que tenían, lo contrario hubiese sido absurdo. Y entonces, pues el vecindario de donde vivíamos sabían que mis padres pues pensaban de esa manera. Entonces la primera acción fue de ponernos un plástico, el coche que tenía mi padre, para vender su jabón en los pueblos, y nos destrozaron el coche. La OAS, que la Organización d'Armée Sauvage. Y posteriormente intentaron de matar a mi madre. Mi madre era 100% independencia. De hecho, se reunían y colectaban fondos para estas personas. El año 62 fue difícil porque ya los franceses o los Pieds Noirs, viendo que se terminaba la situación en la cual ellos estaban y querían seguir, pues ya empezaban ya, digamos, a querer romperlo todo. Por revancha, por racismo, pues empezaban a romperlo todo, a quemarlo todo, a poner bombas aquí y allá. Esta situación en una ciudad insostenible. Había atentado y yo vi a gente de mi edad, con 12, 13 años, críos con 12, 13 años, pegar tiros a 2 metros de mí, pegar tiros a un árabe. Llega la independencia, nos quedamos en Orán. La mayoría de los europeos, la gran mayoría de los europeos se fueron. Hubo un gran éxodo, barcos, aviones especiales, barcos especiales para el gran éxodo de los Pieds Noirs. Españoles, franceses y Pieds Noirs. Pieds Noirs, los nativos de allá eran Pieds Noirs, y pues la mayoría, debido al miedo de la represalia de los argelinos, huyeron. Pues me vengo cuando mi padre fallece, en el 64, al mes de enero fallece, y antes de morir me dijo, Gerardo, aquí socialismo no lo verás, porque los moros son más nacionalistas que socialistas. Así es que no te hagas ninguna ilusión, aquí no te quedes. Mi madre no se quería marchar, mi madre estaba viviendo otra vez el drama de exiliarse otra vez, de irse, porque Argelia era su patria, era otra vez irse, y además de qué manera, es decir, empujados por unas circunstancias también de guerra, de sangre, de atentados. Mi madre le hirieron, mi madre llevaba metralla en las piernas de un atentado de granada que explotó debajo de nuestro apartamento y la salpicó. Es decir, que
a pesar de esto, ella no quería marcharse, ella quería quedarse. Mi padre, muy querido por los argelinos también, que le decían no te vayas, quédate, a vosotros nos vamos a hacer daño, no te preocupes. Pero claro, con lo que estaba pasando allí indiscriminadamente, mi padre no podía efectivamente consentir que su familia pudiera correr el menor peligro. Entonces decidió marcharse a Orán, buscar los billetes que nos facilitarían la salida. Casi te diría que la mayoría se fueron a Francia como franceses sin serlos y como pieds noirs sin serlos. Pero Francia le dio, digamos, la identificación como franceses. Yo al venir a Francia, muchas cosas las descubrí y me sorprendieron. Porque yo pensaba que en Francia pues había otro espíritu y pues me di cuenta que finalmente el racismo existía tanto aquí, casi como en Argelia. Mis padres, su obsesión y su monomanía y su objetivo era volver a su tierra. Porque la sed que tenían también de estar en su pueblo era grande, tenían sed de pueblo. Y entonces pues ahí fue también un momento para mí muy emocionante, el del paso de la frontera de mi padre. Íbamos a hacer una etapa a Barcelona y cuando pasó la frontera de Opertus ya le cayeron unas lágrimas, ¿no? Silenciosas, y lo vi realmente apretar las mandíbulas, aguantando, porque estaba en ese momento viviendo por primera vez desde el 39, el franquear esa frontera, ver el panel España y volver a su tierra. Mi padre tenía el puño cerrado así, en la mano derecha, y decía, pues está a punto de explotar, y vamos a tener el drama. Bueno, total, que pasamos delante de su casa y estuvo, claro, mirando la puerta, que son calles pequeñitas, ¿no? Pasamos por delante y cuando ya estábamos a no sé, unos 50 metros o algo así, ya abrió la mano y en la mano tenía la llave de su casa. De aquel entonces, claro, llave que ya no le servía ni le serviría nunca de nada. Yo pude volver a España 30 años después de haber salido de ella. Y cuando yo crucé la frontera, me tuve que parar y estuve llorando, no tengo vergüenza, sino un cuarto de hora de la emoción que era para mí volver a España. Yo realmente no me sentía marroquí, ¿no? Entonces yo pensaba, oh, qué bien, voy a España, voy a mi país, ¿no? Y entonces cuando yo llegué aquí, siempre digo que nunca me sentí tan extranjera, ¿no? O sea, llegué aquí, fue una bofetada tan enorme en todos los sentidos, que yo todas mis cartas a mis padres era, no me gusta España, quiero volver a Marruecos, no me gusta España. Yo vine aquí a España, a mí me parece un país gris, cerrado, que la gente tenía miedo de hablar, nadie decía nada, o sea, y bueno, a mí se me cayó el mundo encima. Además yo había ido a un colegio en Marruecos, que era un internado de la Misión Cultural Francesa, que era internado mixto. Entonces yo vine aquí a un colegio de monjas y a mí se me cayó el mundo encima, o sea, yo solo quería irme. Creo que esto no lo he superado nunca, ¿eh? Yo cuando llegué a Gurrea me eché a llorar y me quería ir. Me pareció un pueblo muy triste. Nos llamaban la francesa, que no conocíamos Francia. Pero como hablábamos el francés un poquito, pues nos llamaban las francesas, sí. Sí que veíamos una sociedad realmente paupérrima. Comparado con nosotros que éramos clase obrera, vivíamos muchísimo mejor en Argelia. Pero la gente no habla, de momento de política no se podía hablar. Había una represalia total de quien hablaba de política, con quién te juntabas. Entonces ya entré en sindicatos y en partidos para poder desarrollar y hablar libremente. Allí, por lo menos la percepción que yo tuve durante todos los años que viví, que fueron 25 en Marruecos, toda la percepción es que éramos españoles.
Y nada más. ¿Cuál no fue mi sorpresa cuando yo llego aquí a Madrid y me entero de que sí, somos todos españoles, pero están los madrileños, están los catalanes, están los vascos, están los andaluces? Yo allí nunca, jamás, en los 25 años que viví, oí ni un tono, ni una palabra despreciativa para ninguna de las regiones de España. Cuando me preguntan de dónde eres, nunca sé decir de dónde soy. ¿Te sientes española? Sí. ¿Te sientes francesa? Sí. Pero me siento mucho más argelina que francesa y española. Ya ves tú, yo llevo 60 años en Francia y yo sé mucho, mucho, mucho más de España que de Francia. Que me siento muy español, pero de una España que en realidad no he conocido. La he conocido por lo que he leído, por lo que me ha contado mi padre, de una Francia también que valoro mucho sobre su pasado, pero que me doy cuenta que esa Francia pues no existe. En casa hemos vivido siempre al estilo castellano, mi tierra, mis raíces, mi vida. Pero una cosa que tengo es un amor a Argelia, que eso no me lo quita ni Dios. Me considero argelino. Mi tierra es allí. Siempre he considerado mis raíces en Argelia. Yo creo que porque hay una luz, hay un sol, hay unos olores, hay un atavismo, creo que está en mi memoria, que es el que ha sido mi pequeña infancia. Y de Algeria tengo un recuerdo pues de país sometido, que desgraciadamente cuando obtuvo su libertad, pues no más que hizo que copiar al colonizador y seguir el mismo rumbo que el colonizador. Esa es mi tristeza. Ahora vivimos muchos en España o en Francia, pero nos une ese momento pasado en Orán. Ese momento pasado en Orán lo vivimos y lo mantenemos. Veo a mi alrededor tantísima gente que desconoce lo que ha sido esta parte de la historia de España. Lo que no pudo ser, y se ha visto, es que por decreto, ¿verdad?, media España, o España en su conjunto, no pueda saber de sí misma, no pueda preguntarse, no pueda recordar, no pueda honrar a los mejores de sus hijos. Obviamente. Y en eso es en lo que hemos estado y en lo que se nos ha ido, pues, media vida.
pero pisan otro suelo y caminan más allá. Y más allá se van mis sueños y esperanzas, y más allá me esperará la incertidumbre, el no saber. Buscaré la senda de seguir luchando, recordando y no olvidando, que es la forma de